Muchísimas gracias, mis amigas y amigos. Como le prometimos, aquí tenemos a Rafael Santos, un hombre conocido por ustedes, otrora dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores y del Movimiento Sindical Dominicano, experto en educación, ahora está realizando la función de director del Infotet. Qué bueno que esté aquí, Rafael Santos. Muchas gracias, Milicen. Bienvenido. Muchas gracias. Interesante siempre conversar, porque este hombre también sabe conversar mucho sobre su tema, sabe comunicar muy bien. Yo quisiera que comenzáramos. Siempre me da gusto venir a este programa. Que hablemos de educación un poco. Estamos a la puerta del inicio del año escolar, en los colegios privados ya comenzó, pero en la educación pública se ha pospuesto para el 19. Tenemos un nuevo ministro de Educación. Un buen ministro. Eso es lo que dice todo el que lo conoce. Es un buen técnico. Que es un buen técnico. Y parece que ha comenzado bien, porque él comenzó primero escuchando a la gente del propio ministerio, ahora está escuchando a la ADP, ayer se reunió con los técnicos. Esta tarde tenemos reunión del pacto educativo. Qué interesante. Pero qué interesante. Para mirar, yo pienso que es un momento que hay que aprovechar y hay que ayudar a que las autoridades de educación tengan éxito. El país lo necesita. Y tenemos a un hombre como Ángel Hernández, que toda su vida ha sido educador. Sí. Yo recuerdo con Ángel en el año sería 1976, 77, organizando él un congreso de estudiantes de pedagogía. Congreso de Estudiantes de Pedagogía de la UAS, de Pucamaima. La universidad. La UAS se desarrolló el evento y él llegó al grado máximo, que es un PhD en educación. Es decir, es doctor en educación. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Además, que fue viceministro 2 veces, incluso encargado del Ministerio de Educación, cuando doña Milagros tomó una licencia para hacer campaña. Ya. Él entra en una situación, en un momento muy difícil, tiene grandes retos. El primero es garantizar que este año escolar que va a comenzar arranque, se desarrolle y cumpla con las metas propuestas. Ya hay denuncia de que muchas escuelas no tienen capacidad para albergar a todos los estudiantes de la comarca donde están. Ese es un problema. Eso siempre ha habido, Ese no es el principal problema. No, pero es un problema para... Pero no es el principal problema de educación. Yo pienso que el principal problema de educación, y tal vez el más fácil de resolver, es hacia dónde mirar. Si mirar al pasado, como decía Carlos Mar en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, el DH. El pasado pesa como una maldición sobre el cerebro de los mortales. Mirar el pasado en educación implica seguir atrapado en la verbalización, la memorización, el memorismo, la memorización, y un sistema educativo acientífico que no conduce a ningún lado. O miramos el futuro, a esta revolución tecnológica, científica, y aprovechamos este momento para entonces, tomando la fuerza de los niños, la energía que tienen, la vinculación que tienen con la revolución científica, todos los niños son nativos digitales, para empujar la educación hacia un cambio. Y esa educación se puede hacer en aulas o se puede hacer en plataformas virtuales, siempre que se comprenda para qué se educa a la gente, para qué se forman los niños. Entonces yo creo que ahí está el dilema. Si seguimos invirtiendo los recursos en aulas medievales que parecen cárceles, tú miras una escuela y la verdad que a cualquiera le da ganas de llorar. Cuando tú ves el metaverso y miras una escuela, cuando tú ves la tridimensión y miras una escuela de la que se fabrica en la República Dominicana, eso es deprimente. Entonces meter a un muchacho en esa mazmorra. Tan grande la cosa. Es que mazmorra. Son feas, es que son viejas, es que son atrasadas, es que no enamoran la vista, es que es un muchacho que está bregando. El gobierno pasado dice que construyó más de 10,000 aulas. Fue un negocio y fue un negocio feo, porque fue un negocio inmobiliario más que una solución al problema del déficit.
Y yo te voy a dar un ejemplo. San Pedro de Macorís. Tú conoces el trayecto que está entre el Ingenio Porvenir y el Ingenio Santa Fe. O sea, saliendo de San Pedro, de la zona franca, en menos de 1 kilómetro construyeron 3 politécnicos, que ninguno de los 3 lo han terminado. Que ninguno de los 3 lo terminaron. Algunos tienen 6 años paralizados. ¿Y por qué no lo terminan? Bueno, primero porque los ingenieros que lo tuvieron o no invirtieron todo lo que le dieron en el momento que empezó la obra, o no hubo supervisión por esto, por aquello o por lo Pero otro. nadie ha sido sometido a la justicia por eso. Hubo desorden. Yo conozco una comunidad de Villa Altagracia que en estos días me sorprendía. Se llama, es un batey de Villa Altagracia, en Básima. Y resulta, Básima, claro. 3 escuelas. 3 escuelas. Pero venga acá. Hermano, se le fue la mano. Si aquí en los Alcarrizos, yo no soy dado. Aquí en los Alcarrizos, que es uno de los sectores más numerosos, más poblados, la mayoría de los barrios no tienen escuelas. Claro. Entonces tú dices, Capotillo, que es la mayor concentración humana en esos barrios. Capotillo, Simón Bolívar, La Cañita, 24 de abril, Gualey. Vive más gente que en 7 provincias del sur. O vive la gente del sur, que por no tener nada allá vinieron para acá. Y por ahí no se han construido escuelas. Sí. ¿Por qué no se han construido escuelas en esos barrios? Son las mismas que existían antes. Yo recuerdo la Escuela Colombia, la República Dominicana, pero esas son escuelas de tiempo de Trujillo. Sí. Hay muchas que son ¿Por viejas. qué no han construido escuelas por ahí? Porque hay un tema de terreno, que no hay donde construirla. Entonces, hay que tener que hacer el Estado, que sí hay un déficit de aulas. Ahí hay un gran déficit de aulas. Y por tanto, ese es un tema que la gente aplaudiría si lo resolvemos. Que ahí hay que comprar mejoras para hacer escuelas. El Infotec, por ejemplo, para ir hay lugares que hay que desalojar 20 casas. Para ir llegando a lo mío, ¿qué hice yo? Compré 2 colegios que quebraron con la pandemia. Uno en la José Fabrea, que era el Colegio Santo Domingo, y ahora está el Infotec ahí formando técnicos de esa circunscripción número 3 del distrito, que es apiñada. De las más empobrecidas. Sobrepoblada y no pobre. invierte el ayuntamiento. Sí. Y compramos uno en el Ensancho Sama, Así. que hoy es un moderno centro de formación tecnológica vertical. Es decir, Bueno, que el sí ministerio hay está hablando de soluciones, que va a alquilar locales. que sí hay soluciones, pero esas soluciones no son un buen negocio para el que piensa en la remoción de tierra, en lo que da la construcción a quienes la hacen. Pero hay lugares muy difíciles. Yo pienso que las Yo escuelas... una vez, siendo reportero, hice una serie de reportajes sobre Sabana Perdida. Entonces la educación de Sabana Perdida. Había lugares como el Manguito. Sí. En el Manguito apareció una institución que se llama Visión Mundial, claro, que quería hacer pequeña escuelita, pero no había dónde. Ese es el tema. Se alquilaron algunas casitas. No, es lo que te digo. Y para hacer una escuela ahí, hay que desalojar medio barrio. Sí, porque la gente vive apiñada. Pero la gente hasta colabora. La gente colabora, la claro gente que está sí. dispuesta a, si los reubican, quitar esos ranchos, pues son ranchos. Sí. Que algunas son casas buenas, que lo ha hecho la gente. Sí. Pero hay que buscar una solución donde hay una sobrepoblación. Bueno, ese es un tema. Yo creo que ese es un tema. Ese es un tema. Pero ahí tú decías que el déficit de aulas no era lo principal. No es lo principal. Hay un tema de gobernabilidad también del Ministerio de Educación. Nosotros comentábamos el lunes, informaciones que aparecían en los medios. Varias filiales del ADP que dijeron que no iban a atender al llamado que había hecho el ministerio de que esta semana, hoy, comenzara la capacitación de los maestros, la preparación del año escolar. Que ellos no iban, que era el otro lunes. Sí, eso es un problema de Entonces, autoridad. esa Es un ingobernabilidad. problema de autoridad. Y yo no quiero entrar mucho en ese tema porque ese es mi sindicato. Sí. Que yo soy miembro. Pero se puede ser autocrítico, pero la sí, escuela debe ser autocrítica. La ADP tiene que participar de la reforma de la educación y tiene que colaborar. Con esa reforma. Incluso el Infotec va a dar un curso a los dirigentes de ADP. Así. Para formar líderes
curso a 2.500 dirigentes, que empieza la próxima semana. Pero es una buena noticia. Nosotros estamos insistiendo. ¿Y eso lo pidió el gremio o no? Sí, es un acuerdo, Y nosotros vamos a ayudar en ese sentido a la formación metodológica de los profesores. Pero hay temas ahí que ustedes pueden ayudar. Sí, para enseñarlo, sobre todo Rafael Santos. Para enseñarlo a usar medios digitales. Pero el tema no es tecnológico de los maestros. No. Hay un problema de que ese componente vocacional que llevaba a jóvenes a querer ser docentes se ha perdido en gran medida. Y el gremio, que siempre puso por encima de sus propios intereses el interés colectivo, ha degenerado en otras cosas. Es un gremio que ahora mismo... La palabra degenerado no me gusta. No entiende el tema. Derivado, lo que tú quieras, derivado. Pero el tema, lo que yo veo es lo siguiente. Yo puedo estar equivocado y por eso le estoy preguntando al profesor para que me aclare. Pero lo que yo veo es que los maestros, cuando se trata de sus intereses, se olvidan de cualquier cosa. Quienes financian la educación es el pueblo dominicano, con sus contribuciones. Quienes van a las escuelas públicas son los hijos de los más pobres. Sí. En justicia debo decirte algo. El sindicalismo del que yo formé parte, y tú también, era un sindicalismo que tenía también muchos componentes patrióticos. En un programa de lucha de nosotros siempre estaba la libertad de los presos políticos, la soberanía e independencia nacionales, las reivindicaciones de los estudiantes y de último, la demanda de los profesores. Nosotros luchamos por el ropero escolar, por el desayuno escolar, por la reparación de las escuelas y de último, las demandas de los profesores. Entonces, es verdad que ese sindicalismo está un poco cambiado. Un poquito. Muy cambiado, maestro. Ahora todo el primer punto es un tema de remuneración salarial. Pero mira tú un tema. Esa desconstrucción social que tuvo el neoliberalismo de más mercado y menos Estado, dañó el corazón de los hombres. Definitivamente. Hizo un daño en muchos sectores que no pudieron dar el salto al humanismo. Entonces, en todo... Entonces, eso nos plantea la necesidad de que en cursos entonces este curso tiene ese pongan ese tema, el humanismo, ese componente el compromiso humano, social, la responsabilidad social de un maestro. Como es transversal de la carrera docente, que es la gente, las personas. El servicio no lo hago por el salario, claro. Necesita el salario. Se necesita el salario. Pero hay una responsabilidad. La protección social, pero también se necesita amar a los niños. Y creo que los profesores los aman. Pero hay un tema que yo creo que va a cambiar un poco. Con el ministro Fulcar inició ese tema. Nosotros tenemos que dar el salto a la revolución digital y dotar a los estudiantes de un componente, de una tablet, de una laptop, fue un paso a ese cambio hacia la digitalización. Yo creo que ahora el nuevo ministro pudiera aprovechar, y el Infotec se ofrece para ayudar, y así lo voy a plantear esta tarde en el pacto educativo, aprovechar que ya están ahí. Ahí lo que hay que agregar es internet para conectar el sistema. Ahí que la puerta retorce el rabo. Sí. Ahí lo que hay que agregar. Ahí que la puerta retorce el rabo. Sí. Hoy aparece el periódico Hoy, le presta atención al tema y lo publica en portada. Está haciendo una serie de reportajes. ¿Lo viste? Sí. Y hay un ejemplo interesante. Dice, mira, hasta almacenar lo útiles, los insumos que necesita la educación es un problema. Y pone el ejemplo de que fueron a buscar 400 computadoras para un trabajo inmediato, una investigación. Y resulta que estaban ahí, pero no tenían batería. Entonces, se habían dañado. Hay un tema que el Infotec está trabajando y es formando los técnicos que reparen computadoras. Porque no había en el país. Nosotros con un programa con el Banco Mundial estamos formando 3.000 técnicos para que sean incluso emprendedores y pongan sus propios talleres para reparar los componentes. Ahora bien, hay otro tema en el que no me quiero meter. ¿A dónde vamos a meter la basura digital?
pero ese tema yo no lo quiero tratar ahora. No, no te conviene. La huella de carbón. No lo quiero. Me quiero concentrar en el tema de la preparación. Que no es un tema tan difícil hacer la reforma educativa. Sí. Pero hay con mucho cuidado, un desafío, Rafael. El desafío es, lo que ha pasado, si mira el pasado, que es propio, es la pasión, donde el humano se atrapa y todo es mirando siempre atrás, o mira el futuro. Entonces, si la reforma educativa la concentramos en el futuro, yo creo que en un año o dos, pero teniendo claro, y es una advertencia que siempre hay que hacer, de que el problema no solamente es técnico, hay un problema esencial que tiene que ver con la concesión, con la responsabilidad social, con que para qué sirve tal o cual carrera, porque las propias universidades han seguido detrás del mercado, mira, quiere el mercado. Nosotros tratamos de resolver ese problema en la parte 1 de la ley 66-97, que es la concepción filosófica de la educación. ¿Para qué educo? ¿Cuál es el propósito? En última instancia, ¿qué harán los estudiantes? Y tú te pones a ver, y la mayoría de los muchachos salen de las escuelas desorientados. Totalmente. Claro. No saben. Pero los propios profesores están desorientados. No saben qué cosa de la vida diaria se puede resolver con esos conocimientos abstractos. Bueno, ni siquiera abstractos, con esos conocimientos arcaicos que damos en las escuelas, donde lo único que se puede aprender y se aprende es el poder curativo de los yaniqueques. De manera que esa filosofía del cualquierismo, nosotros tratamos de resolverla en esa ley que yo trabajé. Yo fui el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que dirigió la reforma de la Ley de Educación. La ley es buena. La ley es buena, lo que hay que cumplir. Pero el sistema educativo miró para otro lado. El mercado. No se fijó en la ley, no se fijó en esa base filosófica. Rafael Santos sonó como ministro de Educación, posible ministro. Bueno, yo he sonado hasta para ser el administrador del ingenio de Cerrado Montellano o el cementerio de la Máximo Gómez, pero no estuve en el proyecto. Pero tú es un hombre que está en el gobierno y puede aportar mucho. Claro. Bueno, sí, yo siempre he aportado, siempre he estado dispuesto a aportar al sistema, al cambio de la educación. De eso primero, porque tengo un compromiso que es más viejo que el PRM, más viejo que mi papel de director de Infotec, mucho antes de que el presidente Abinader pensara en ser presidente. ¿Qué ha pasado hoy? Yo estaba en eso. ¿Qué ha pasado hoy en la reunión del Yo creo que hoy va a ser importante porque vamos a darle apoyo al ministro. Vamos a retomar el pacto educativo del 2014. ¿Lo convocó el ministro o alguien? Bueno, no, eso lo está dirigiendo Rafael Toribio, como parte del Consejo Económico y Social. Ese sabe de eso. Sabe de eso, pero vamos con esa fuerza de apoyar las reformas. Y yo tengo una fe ilimitada. Él no ha propuesto reformas importantes todavía. No, pero la tiene. Sí, la vimos. ¿Tiene su carpeta? Sí, tiene un proyecto. Tiene su carpeta. Tiene un proyecto. Por ejemplo, él tiene un enfoque que se hace necesario y es enfocar más en la lectoescritura, que es una base fundamental. Lo básico, que es lo básico. Para los muchachos. Y los numeritos. Y dijo algo que a mí me gustó. Lo dijo en el Gabinete de Educación. Hay que volver a los aspectos de la gramática. ¿Y cuáles son los aspectos de la gramática? Que antes se trataban por separado. La ortografía, la caligrafía, la lectura comprensiva. Tú tienes un muchacho que tú le dices una cosa, o a tu un hombre viejo, y tú le dices esto y otro, y entienden, yo no sé qué entienden. Pero tiene un concepto básico, ¿no? Yo tenía una profesora que le decía a uno, le enseñaba a tomar dictado. No baje la cabeza, escucha la oración completa. Y después escribe. Entonces, eso es comprensión. Sí. Hazme un análisis de tal texto. Entonces, los aspectos de la gramática fueron dejados por fuera y se concentraron solo en la parte
una de los aspectos de la gramática. Hoy hay que volver a la lectoescritura. Hay que garantizar que los muchachos lean, porque la verdad es que la lectura es como el gusto, también se educa. Es un hábito. Sí. Si tú quieres... Y si tú no comienzas de chiquito, después es difícil. Es difícil. Entonces, ¿es una moda o es un hábito que se educa? Claro. De manera que yo miro que el enfoque, enseñar matemáticas a los estudiantes, enseñar lectura y escritura y gramática y enseñar el pensamiento lógico es un aspecto fundamental de la reforma. Sin embargo, eso no conduce a ningún lado si tú no lo conectas con una realidad material que se llama cuando tú vas a empezar tu vida independiente y vas a un lugar a buscar un empleo y te preguntan qué usted sabe hacer. Y la respuesta es cualquier cosa. Bueno. Cualquier cosa es nada. Sí. Entonces ahí entra el Infotec. Nosotros estamos trabajando para formar los técnicos de este tiempo. Bueno, de esta cuarta se nos acabó el tiempo, industrial. pero te diste cuenta que no hubo que preguntarle de Infotec. Sí, Él lo dijo. Él lo introdujo. Pero qué bueno. Gracias, Rafael Santos. Estas ideas son sumamente interesantes. El tema educativo sigue siendo prioritario para el desarrollo nacional, ahora tal vez más que nunca. Si tengo 30 segundos, hago una hágala. Una propuesta. Nosotros vamos a hacer una feria tecnológica en enero. Una feria del conocimiento. Para que los muchachos traigan proyectos. Que podamos hacer un programa en otro momento para hablar de lo que hay que hacer. Porque yo no me voy a quedar en quejarme. No soy dado a eso. Más me gusta trabajar en cuáles son las acciones que vamos a emprender para cambiar. Entonces me ofrezco el espacio para que hagamos un programa el espacio es suyo, sobre señor. ese tema. Este espacio es suyo, aquí. Cuando usted quiera nos avisa y, gracias. Lo convocamos, aunque esta vez no la pidió él esta entrevista. La pedimos nosotros el tema educación. Y valió la pena, ¿verdad que sí, Mili? Sí, así es. Valió la pena. Así que gracias, Rafael Santos. No se vayan, no se muevan de ahí, que aquí está ya alta. Gracias, Paulino. Una amiga de Rafael Santos. Muy amiga mía y su esposo. Sí, que coinciden. Que es su tocayo. Han tenido muchas causas comunes. Muchas luchas juntas. Sí.